El 7 de noviembre de 1872, un barco llamado el Mary Celeste zarpó de Nueva York con destino a Génova y con él un gran misterio aún sin resolver. La desaparición de su capitán y todos sus tripulantes desató un gigantesco enigma que dio lugar a una tormenta de hipótesis que casi 150 años después nadie ha podido descifrar. Cómo el Mary Celeste terminó vagando por el océano sin una sola alma a bordo para contarlo. El Mary Celeste partió el día 7 de noviembre de 1872 de Nueva York rumbo a Génova, llevando en él como cargamento principal 1.701 barriles de alcohol comercial. Al mando, el capitán Benjamin Briggs, con una tripulación conformada por 7 hombres, además de su esposa y su hija de 2 años. El Mary era un bergantín goleta construido en Nueva Escocia en el año 1861. La primera bandera del Mary Celeste fue británica y se llamaba Amazon. Luego hubo un cambio de nombre a Mary Sailors y por último pasaría a Mary Celeste. Por cierto, según la tradición, nunca debe cambiarse el nombre de un barco, ya que es un llamado a la fatalidad. Leyendo el diario a bordo, desde su partida no se notó ningún hecho relevante hasta la anotación del 24 de noviembre, donde se señala que pasaban por las Islas Azores y que la noche siguiente conseguirían mal tiempo. Luego de esto, el diario no registraría más anotaciones, pero en la pizarra del puente del Mary, el capitán Gibbs señalaba que el barco se encontraba al nordeste de la isla Santa María, pero luego del 25 de noviembre de 1872, lo que sucedió aún es un misterio. A las 15 horas del 5 de diciembre, 10 días después de su última anotación, un bergantín inglés llamado Dei Gratia navegaba entre Gibraltar y Nueva York y se encontró con el Mary Celeste completamente a la deriva entre las Islas Azores y Lisboa, aproximadamente a unos 650 kilómetros al este de las Azores y curiosamente a más de 100 kilómetros fuera de su ruta. En el Dei Gratia, el encargado del puente de mando le informa al capitán David Reed que el Mary Celeste estaba navegando de manera errante, lo que indicaba que algo muy malo estaba sucediendo. Terminando su reporte al capitán con la sorpresa de que había recorrido el Mary Celeste entero y que no había nadie a la vista, indicándole además que parecía un buque fantasma a la deriva. Solo iba con el foque y el trinquete, las demás velas estaban plegadas. El capitán del Dei Gratia da la orden de colocarse a la vera del Mary Celeste y deciden que 3 marineros lo aborden para chequearlo todo. Todos ellos estarían bajo el mando del primer oficial, Oliver Deveau, quien realizaría un informe completo para el capitán. En su reporte señaló lo siguiente: bombas de achique normales, 1 metro de agua en la cala y cantidad considerable en el entrepuente. Faltaba el bote salvavidas. Última anotación en el cuaderno de bitácora, 24 de noviembre, 11 días antes de su encuentro. Faltan el sextante, el cronómetro y la corredera. Estos son medidores de velocidad del barco. Las barricas de alcohol estaban intactas. En la cocina del barco, sobre el fogón aún caliente,
halló una cacerola que contenía un pollo recién cocido y la mesa estaba servida con 3 platos de comida. Observó también 3 tazas medio llenas de té aún tibio y por último encontraría 3 camisas puestas a secar. Los objetos personales del capitán Benjamin Briggs estaban intactos y su última anotación fue: buque desierto, ni un alma a bordo. Para intentar decodificar esta historia, tenemos en cuenta varias hipótesis, pero las mismas ofrecen grandes inconsistencias. Una hipótesis sería que, confiados del buen tiempo, el contramaestre y el capitán saltaron al agua a bañarse, pero la tripulación, asomada en el estribor para verlos, fueron sorprendidos por una ola y viento, volcando prácticamente el bergantín de costado y poniendo fin a sus vidas. Esta hipótesis es poco probable, ya que ¿cómo se explicaría que la comida y la carga permaneciera intacta en su lugar en el barco? Otra hipótesis señala que fueron capturados por piratas rifeños. Pero ¿cómo se explicaría que no tomaran las joyas del capitán, ni la mercancía de alto valor, como los barriles de alcohol, que podría calcularse en el valor actual en más de $1 millón? Otra indica que las tuberías de desahogo de agua se habían tapado con aserrín y desperdicios, ya que el barco había sido objeto de algunas reparaciones y mantenimiento meses antes del viaje. Si esto hubiese sido así, ¿cómo no se escribió nada en la bitácora del barco? ¿Cómo nadie en los viajes anteriores lo informó? Por último, se señalan problemas con la brújula del capitán, la cual los mantuvo a la deriva. Si bien pudo pasar, ¿cómo un capitán experimentado como Gibbs se bajaría de un barco para quedar a su suerte y sin provisiones en un bote salvavidas? Algo que sí queda claro era que algunos o todos los tripulantes abandonaron el barco poco antes de que fuera avistado por el Dei Gratia. En caso de que fuera por grupos, ¿qué ocurrió para que no huyeran todos juntos? Por cierto, si hubo mal tiempo, ¿por qué al parecer abandonaron el barco luego de que todo estuvo en calma? Esto es demostrable al haber encontrado la comida recién hecha y perfectamente servida en la mesa. También se propuso como hipótesis que habían hecho todo esto como engaño para cobrar el seguro de los tripulantes. Pero si nadie cobró ni un céntimo por esto, queda descartado. Después de todas estas hipótesis, podemos resaltar que ninguna de ellas podría ser concluyente en este caso. Y por último, se descarta la posibilidad de incendio, explosión, motín o violencia por el buen estado y orden en el que se encontró el Mary Celeste. Si el Mary desde el 25 de noviembre no tuvo ninguna anotación en su bitácora, entonces ¿cómo encontraron comida recién hecha cercana al 5 de diciembre? ¿Qué obligó a un capitán a tomar una decisión como la de abandonar el barco Mary Celeste? Porque para cualquier inconveniente que hubiese sufrido el Mary Celeste, sería lo mejor quedarse a bordo del Mary que en un bote salvavidas en medio del océano. Entonces, ¿cómo se pudieron esfumar 10 personas sin dejar ningún rastro y sin haber signos de ningún tipo de accidente? A pesar de este misterio, el barco siguió siendo utilizado hasta el año 1885, cuando encalló deliberadamente al mando de su último capitán, de apellido Parker. Finalmente, los restos del Mary Celeste fueron hallados en el año 2001 en el arrecife de Rochelice frente a las costas de Haití. A quienes jamás se encontraron fueron aquellos tripulantes del Mary Celeste, quienes al parecer abandonaron el barco como amenazados por algo muy grave. Pero, ¿qué pudo ser tan grave como para obligarlos a usar
un bote salvavidas, el cual jamás fue encontrado. Luego de casi 150 años después, el enigma de lo que sucedió con aquella tripulación del Mary Celeste no ha tenido conclusión y creemos que jamás la conseguirán. Sé parte de nuestro canal, suscríbete y activa la campana. Esto fue Decodificando la Historia.